Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado tenga cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Esperamos que hasta este momento la misericordia de Dios esté con ustedes donde quiera que se encuentren. Hemos pasado una semana difícil por la situación del frío que ha llegado a esta área, que no estamos acostumbrados a vivir así, pero estamos felices porque a pesar de todo Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha cuidado en nuestros hogares, donde quiera que nosotros nos encontramos. Queremos extenderles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que nos miren, hasta allá en sus hogares. Que la paz de Dios esté con ustedes en sus hogares en esta mañana. Probad y ved. Historia de hoy: confianza y entrega. Tengo que conversar contigo sobre un problema que sucedió mientras estabas viajando. Contraté una empleada para el aseo. Una niña muy buena, eficiente, ha hecho su trabajo muy bien. Y ella me dijo que es adventista del séptimo día. ¿Otra adventista en la empresa? Yo sé, me equivoqué, debería haber hablado contigo, pero estabas viajando. Este es tu problema. Tú contrataste a esta persona sin mi autorización mientras estaba viajando. Ahora el problema es tuyo. Tú tendrás que resolverlo. Si esta mujer insiste en no trabajar en sábado, despídela inmediatamente. Tuve que despedirla. Aquel día llegué a casa con el corazón roto, destrozado. Conversé con mi esposa y ella me aconsejó que llamara al pastor para que viniera aquí. No sé qué hacer. En Josué 9, versículo 14, encontramos la historia de un pueblo que hizo alianza con paganos. En el versículo 14 leemos: los israelitas tomaron de sus provisiones, pero no pidieron el consejo del Señor. De ahora en adelante tú y Andrea deben consultar a Dios en todas sus decisiones. Y ahora te pregunto, Pablo, y necesito que seas sincero conmigo. ¿Cómo está la vida espiritual de tu familia? Me levanté muy temprano para orar y meditar. Toda petición presentada a Dios con fe y con el corazón sincero será atendida. A partir de este momento no podía trabajar normalmente. El tiempo pasó y busqué a mi socio para tener una conversación definitiva con él, para resolver de una vez por todas el problema del sábado. Habíamos acordado que cerraríamos la tienda el sábado y ahora quiero saber cuándo lo vamos a hacer. Estás bromeando conmigo. Recién abrimos este negocio. ¿Y ahora estás pensando en cerrarlo? Esto es para ganar dinero. Estás mezclando negocios con religión. Así no se puede. Solo quiero que cumplas lo que acordamos. Quiero saber cuándo vamos a cerrar la tienda los sábados. Pablo, esto es una empresa para ganar dinero. La empresa jamás cerrará los sábados. Hola, compadre. ¿Cómo te va? Estoy en uno de los peores días de mi vida. Me di cuenta que estabas triste. ¿Qué está pasando, amigo mío? Estoy dejando la sociedad y estoy saliendo sin absolutamente nada. No tengo idea cómo voy a pagar las cuentas de fin de mes, amigo. No tienes idea de cómo me haces feliz al contarme esto, Pablo, verte en esta situación. Calma, calma. No te entiendo. Pablo, escúchame, el directorio se reunió hoy y decidió crear un cargo nuevo en la empresa. ¿Me entiendes? El cargo de gerente regional. Y Pablo, no pensamos en otro nombre para la región norte sino el tuyo. Llámame para que conversemos y te paso todos los detalles. Tranquilo, mi amigo. Gran abrazo, ¿ok? Chao. No caben dudas, hermanos. En aquel momento, Dios me estaba socorriendo. Porque cuando Gaspar recibió aquel email, tomando en consideración que San Paulo estaba en horario de verano, yo estaba pidiendo a Dios, clamando por misericordia, y Él me atendió. Queridos hermanos, esperamos que este testimonio les sirva
para fortalecer su fe. No hay ninguna duda que realmente vale la pena servir a este Dios maravilloso. Quisiéramos dejarles un versículo para que mediten. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. En esta mañana tenemos un mensaje que lleva por título El regreso del buen samaritano. Así que en esta hora quisiera leer la lectura bíblica de esta mañana. La encontramos en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3, el versículo 7. La palabra de Dios dice así: Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres en mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré tu lugar. Esa es la lectura bíblica de esta mañana, queridos hermanos. Y en esta mañana vamos a estudiar dos parábolas extraordinarias que encontramos en los evangelios. Antes de entrar al estudio de la palabra de Dios en esta mañana, quiero invitarlos para inclinar su rostro y tener una palabra de oración. Cariñoso Dios que moras en el cielo, alabado y glorificado seas en esta hora y para siempre, Señor. En esta mañana te suplicamos, Padre, que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Que al abrir tu palabra podamos extraer de ella las verdades que necesitamos para nuestra vida en ese tiempo que nosotros estamos viviendo. Te suplicamos, Señor, que tú nos enseñes a través de ella. Que no sea el hombre que está parado en este lugar, sino que sea Cristo Jesús el que venga y nos muestre lo que debemos aprender en este tiempo. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dijimos que la primera parábola lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, y los versículos 25 al 37. En Lucas 10, 25 al 37 encontramos la parábola del buen samaritano. Y la palabra de Dios dice aquí: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastares de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Queridos hermanos, aquí nosotros nos damos cuenta en la parábola del buen samaritano que en muchas ocasiones nosotros creemos que nuestro prójimo es la persona más próxima que nosotros encontramos. Podemos decir nuestros primos, nuestros familiares, nuestros hermanos que se encuentran dentro de la iglesia.
Y la verdad que en muchas ocasiones nosotros pensamos así. De hecho, los fariseos pensaban que sus prójimos eran solamente los judíos que estaban alrededor de ellos, que eran parte de su nación. Y Jesús contó esta parábola para mostrarles a los fariseos que el prójimo de la persona no solamente son los que son de nuestra nación, los que están en nuestro alrededor y nuestros contornos, sino que realmente nuestro prójimo va más allá de las personas que están a nuestro alrededor. Hoy en día nosotros vamos por el camino, cuando nosotros vamos al trabajo nos encontramos a personas que están varadas en el camino sin una ayuda. Y a veces nosotros vamos tarde, a veces vamos para el trabajo, a veces venimos a la iglesia. Y vamos a la iglesia, vamos deprisa. Y muchas veces decimos, no, es que yo tengo participación, tengo que llegar a la iglesia. Y no nos importa la persona que está varada al lado del camino con una necesidad urgente. Saben que quiero decirles que esa persona que muchas veces nosotros pasamos de largo es nuestro prójimo. Y por lo tanto nosotros tenemos que ver la necesidad de esas personas. Realmente la iglesia existe, queridos hermanos, con el propósito de ayudar. La iglesia no existe solamente para venir los sábados a reunirnos a un culto, para alabar a Dios, para nutrirnos nosotros. No. El propósito de la iglesia es la existencia de ayudar a aquellas personas que necesitan. Y realmente, queridos hermanos, la parábola del buen samaritano sí tiene que ver con eso. Pero la parábola del buen samaritano no solamente es ver por nuestro prójimo, no solamente demuestra eso, sino que va más allá. La parábola del buen samaritano, tiene doble interpretación. Por ejemplo, la interpretación limitada, que es como nosotros la interpretamos, muchas veces lo interpretamos así, de que el prójimo, de ver por nuestro prójimo, sí, así es, pero también tiene una interpretación más allá de lo que nosotros podemos ver. Y es que la parábola del buen samaritano también representa a Cristo Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Por qué a Cristo Jesús? ¿Qué tiene que ver Jesús con la parábola del buen samaritano? Bueno, nosotros vemos que en la parábola del buen samaritano nosotros encontramos que el buen samaritano, al ver a aquel hombre moribundo tirado al lado del camino, él dice, la parábola que se acerca en el versículo 34, dice, y acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Saben que en la antigüedad esa era una medicina que usaban muchos de esas personas que curaban las heridas con aceite y vino. Y por esa razón aquí en la parábola nosotros encontramos que el buen samaritano vendó las heridas del hombre moribundo tirado al lado del camino, que era un judío, quiero que entiendan, era un judío que estaba tirado allí. Cuando pasó el levita, que debería ver por las personas, por sus compatriotas, dice que solamente se acercó, pero no lo tocó y se fue. El sacerdote igual ni siquiera se acercó. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que este samaritano, que no era judío, era samaritano, hermanos. Quiero que entiendan este punto. Ahora, no sabemos por qué razón ese samaritano pasó por ese camino que deberían ir prácticamente solamente los judíos, porque de Jerusalén a Jericó supongamos que el sacerdote venía del templo de adorar, así lo dice el comentario bíblico adventista, que probablemente él venía del templo de Jerusalén para adorar, que fue a adorar y estaba descendiendo a Jericó. Y allí en esa ocasión él debería ver por el prójimo y no lo hizo. Al igual el levita venía de lo mismo y debería ver por su prójimo y no lo hizo. Pasó de largo también. Pero ese hombre que ni siquiera era judío, dice que acercándose al hombre moribundo,
que era su acérrimo rival, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban, este hombre dice que fue movido a misericordia y se acercó al hombre herido, moribundo, vendó sus heridas con aceite y vino. Aquí nosotros nos damos cuenta que hay algo clave que nosotros debemos entender en la parábola, y es que el vino y el aceite representan algo. ¿Qué representa el vino y qué representa el aceite? Miren, voy a llevarlos al primer libro de Samuel, al capítulo 16. Primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y el versículo 13 nos da la respuesta de lo que representa el aceite. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que nosotros nos damos cuenta que el aceite, ¿qué representa? El aceite representa el Espíritu Santo. Aquí en la parábola nosotros encontramos que este samaritano vendó las heridas del hombre herido con aceite. Así que nos damos cuenta que lo vendó ¿con qué? Con el Espíritu Santo. O el vino. ¿Qué representa el vino en la Biblia? Y eso nosotros lo podemos encontrar en los evangelios, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Y los versículos 27 y 28 nos dicen, dice la palabra de Dios: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que nosotros nos damos cuenta, hermanos, que este samaritano que va por el camino, que se encuentra a este personaje tirado al lado del camino, malherido, moribundo, con deseos de que alguien lo ayudara, este samaritano dice que es movido a misericordia y hace las obras que debe ser todo buen samaritano. Ahora, dijimos que el buen samaritano representa a Cristo. Y ya vimos por qué representa a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer en este mundo? El hombre cometió un pecado. Los ladrones que nosotros encontramos en la parábola representan a los demonios, representan a Satanás, que en el huerto del Edén dejó moribundo a nuestros primeros padres, que en el huerto del Edén casi dejó muerto a nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque les quitó la justicia de Cristo. Cuando nuestros padres pecaron, dice que ellos fueron desterrados del jardín del Edén y fueron echados fuera del jardín del Edén. Así que el hombre quedó a la deriva. El hombre quedó moribundo, casi deshecho, casi destrozado. ¿Y qué es lo que hizo Cristo Jesús al venir a este mundo? Bueno, lo que Cristo Jesús hizo al venir a este mundo fue vendar las heridas del hombre. El hombre malherido, el hombre maltrecho, el hombre tirado al lado del camino. Y Jesús viene a este mundo, ¿y qué es lo que hace? Venda las heridas con aceite y vino. Y no solamente eso, sino que dice que vendó sus heridas, las curó con aceite y vino, y después dice que lo puso en su cabalgadura y se lo llevó al mesón. Y allí en el mesón le dice al mesonero, le dice:
Mira, este hombre está malherido, este hombre está casi muerto. Mira, cuida de él, por favor. Y cuando yo regrese, te pagaré lo que gastes de más. Y le dio 2 denarios. Lo que hoy nosotros podemos entender que 2 denarios era prácticamente el salario de 2 días. Y ese hombre le dice, cuídamelo. Lo llevó al mesón. Hermanos, ¿qué representa el mesón en la parábola? En la parábola del buen samaritano, el mesón representa la iglesia. Jesús viene a este mundo, venda nuestras heridas que causan el pecado en nosotros. Y después, cuando Él viene y venda nuestras heridas que causan el pecado, lleva al hombre a la iglesia, al mesón. Y allí en la iglesia el hombre es restaurado nuevamente. Así que aquí nosotros nos damos cuenta que Jesús viene a este mundo y hace la obra del buen samaritano. Y nos da un ejemplo a nosotros que nosotros tenemos que hacer para aquellas personas que sufren fuera de la iglesia, para aquellas personas que sufren en el mundo. Así que como buenos samaritanos nosotros tenemos que ir a ellos y debemos traerlos ¿dónde? Al mesón, a la iglesia, para que en la iglesia puedan ser restauradas por el buen samaritano. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, el hermano Ezequiel está inventando, ¿cómo que el buen samaritano representa a Cristo? Hermanos, la Biblia es muy clara, y no solamente la Biblia, sino la hermana White da fe y legalidad de lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. Por ejemplo, leyendo el comentario bíblico adventista, me encontré con esta situación de lo que estamos hablando. Y el comentario bíblico adventista, hablando de la parábola del buen samaritano, dice: la misericordia manifestada por el buen samaritano refleja de un modo muy real el espíritu que movió al Hijo de Dios a venir a este mundo para rescatar a la humanidad. Dios no estaba obligado a rescatar al hombre caído. Eso es lo que dice el comentario bíblico adventista. Podría haber pasado por alto a los pecadores, así como el sacerdote y el levita pasaron de largo sin ayudar al desafortunado viajero en el camino a Jericó. Pero el Señor estuvo dispuesto a ser tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él lo merece. El comentario bíblico adventista lo dice. Que esto dice que refleja de una manera muy real lo que el Espíritu de Dios movió al Hijo para que viniera a este mundo. Y no solamente el comentario bíblico adventista, sino que la hermana White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 314, hablando del buen samaritano, ella dice: el samaritano representa a Cristo, nuestro Salvador. Manifestó por nosotros un amor que el amor del hombre nunca puede igualar. Cuando estábamos heridos y desfallecientes, tuvo piedad de nosotros. No se apartó de nosotros por otro camino y nos abandonó impotentes y sin esperanza a la muerte. No permaneció en su alto y feliz hogar, donde era amado por todas las huestes celestiales. Contempló nuestra dolorosa necesidad, se hizo cargo de nuestro caso, identificó sus intereses con los de la humanidad, murió para salvar a sus enemigos. Así que, queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta que realmente el buen samaritano representa a Cristo Jesús, que dejó todo en el cielo para venir y morir por nosotros. A Cristo Jesús, que dejó todo en el cielo cuando esta humanidad estaba perdida y sin esperanza, expulsados del jardín del Edén, expulsados de la gloria de Dios. Jesús vino a este mundo para restaurar al hombre que se había perdido. Y el buen samaritano refleja el carácter de Cristo
hacia la humanidad. No solamente hacia nosotros que nos creemos dignos, no solamente hacia nosotros los adventistas que creemos que somos los únicos que nos vamos a salvar, no. Jesús vino a este mundo porque dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta que en la parábola hay un regreso del buen samaritano. La parábola termina, pero en la parábola cuando termina no dice que el samaritano regresó. El regreso del buen samaritano está en un futuro, pero no en un futuro lejano, hermanos, está en un futuro muy cercano, porque sabemos que Cristo Jesús vendrá pronto por su pueblo. ¿Y cuándo vendrá? ¿Cómo sabemos nosotros que Cristo vendrá? ¿Cómo será esa venida cuando Él regrese? Bueno, eso lo encontramos en otra parábola extraordinaria que encontramos aquí mismo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. San Lucas capítulo 15 y los versículos 1 al 7 encontramos otra parábola maravillosa. Y la palabra de Dios dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta parábola nosotros encontramos que los fariseos, como siempre, murmuraban, como siempre acechaban a Jesús y siempre andaban detrás de Jesús para encontrar algo y así poder prenderle y echarlo en la cárcel, porque para ellos Jesús era un impostor. Porque para ellos Jesús era un personaje más cualquiera. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que Jesús comía con los publicanos y con los pecadores. Y queridos hermanos, leyendo el comentario bíblico adventista, nos damos cuenta que los fariseos creían que ellos eran los únicos dignos de los beneficios de Dios. Ellos creían que eran los únicos personajes más santos y merecedores de la gracia de Dios. Por esa razón, ellos criticaban a Jesús diciendo que comía con los publicanos y pecadores. Porque para ellos, comer con un publicano era ensuciarse. Y había un sinnúmero de rituales para ellos, para que ellos pudieran limpiarse después de haber estado con un publicano o con un pecador. Y para evitar esos rituales, para poder limpiarse, ellos preferían evitar a los publicanos y pecadores. Es interesante darnos cuenta, hermanos, que cómo Jesús vino a este mundo a desenmascarar la falsa religión que existía en aquel tiempo. Porque era una religión tan falsa, pensando que el ser humano solamente podía santificarse así solo, que por sus propias obras podría ser salvo. Y Jesús viene a este mundo y cuenta esta parábola para mostrar que nosotros que nos creemos santos, que nosotros que nos creemos mejores que todos, somos los que deberíamos ir a buscar a aquellas personas que andan pecando, que andan lejos de Dios, que andan separados de Dios. Nosotros existimos con un propósito, no para santificarnos a nosotros mismos, sino para poder santificar a las demás personas.
Y Jesús vino a este mundo para mostrar esas ideologías que quiere que entren a nuestra mente para que así nosotros podamos ser parte del plan de salvación que Dios tiene con la humanidad. Y en esta ocasión nosotros nos damos cuenta que Jesús cuenta la parábola. Y esta parábola lo contó en aquella llanura donde estaba él enseñando, y a su alrededor estaban aquellas colinas, aquellos montes donde muchos de los personajes, muchas de las personas que estaban escuchando eran pastores de ovejas, que habían pastoreado un rebaño, que se podían conectar con lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Y por esa razón Jesús contó la parábola de la oveja perdida y dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se le pierde una de ellas, no deja las 99 y va en busca de la que se perdió? ¿Por qué razón? Porque nosotros deberíamos hacer lo mismo. Jesús vino a este mundo a buscar la única oveja perdida. ¿Y quién era esa única oveja perdida? Bueno, la única oveja perdida es este mundo. Este mundo que pecó. De todo el universo, el único mundo caído es este. Y la parábola de la oveja perdida tiene su interpretación limitada, pero también tiene la interpretación que va más allá. Representa al hombre pecador que se aleja de Dios, que se aparta de Dios, pero también representa a este mundo que pecó y que Jesús vino a este mundo a salvarlo. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la hermana White, en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, hablando acerca de la oveja perdida, dice: Cristo representa la oveja perdida Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo caído, que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Qué interesante, hermanos. Este mundo no es sino un átomo. ¿Qué es un átomo? Para los que estudian, un átomo es una partícula tan pequeña. No es nada un átomo. Y la hermana White dice en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 149, que este mundo no es sino un átomo. Si este mundo es solo un átomo, entonces ¿qué hay en el universo? Miles de mundos, millones de mundos en el universo, queridos hermanos. Y dice que este mundo es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, dice, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso a la vista que las 99 que no se descarriaron del aprisco. Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre a fin de salvar al único mundo perdido. ¿Qué representa la oveja perdida? Representa también este mundo caído, el único mundo caído en el universo. Y Cristo dejó todo en el cielo para venir a este mundo y poder salvarlo. Así que, queridos hermanos, nos damos cuenta que en la parábola de la oveja perdida no solamente representa al pecador individual que se descarría, que se aparta de Dios, que se va lejos de Dios, sino que también representa a este mundo caído. Pero por este mundo caído, por este único mundo caído, Jesús descendió del cielo, dejó la gloria, dejó el trono y vino a este mundo para salvarlo. Ahora, en la parábola nosotros encontramos que el hombre va en busca de la oveja. Y cuando la encuentra, dice que vuelve a casa gozoso, alegre. Versículo 6, y al llegar a casa,
reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se perdió, aquella oveja que estaba perdida. No, dice: he encontrado mi oveja que se había perdido. Es decir, le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué razón? Por dos razones le pertenecemos a Cristo. Primero, por creación, porque en el principio creó Dios al hombre. Y segundo, por redención, porque Jesús vino a este mundo y murió por nosotros y nos compró nuevamente con su sangre. Ya vimos en la parábola de la oveja perdida. Así que, queridos hermanos, Cristo viene a este mundo, dice, y que encontró a su oveja perdida. Y el versículo 7 dice: os digo que así habrá gozo en el cielo. Miren, algo importante que encontramos aquí. Dice que así habrá gozo en el cielo. ¿Está en dónde? Esa palabra habrá está en qué? En futuro. No está ahora. Dice: así habrá gozo en el cielo. Claro, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que se bautiza aquí. Pero también habrá un gozo extraordinario en el cielo cuando el pueblo de Dios, los redimidos, sean llevados al cielo con Jesús. Por eso dice: y así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que, mis hermanos, la parábola de la oveja perdida y la parábola del buen samaritano representa en nosotros o quiere mostrarnos a nosotros que cuando nosotros somos fieles, a Dios, hay una recompensa extraordinaria. Número 1, el buen samaritano regresará. Y número 2, nos llevará con él para vivir por la eternidad. Las recompensas que nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16 y el versículo 27. Hay una recompensa para los que somos fieles, los que deseamos ser fieles a Dios. Y el versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que, queridos hermanos, debemos ser fieles a Dios. Si tú quieres recibir la recompensa de acuerdo a tus obras, necesitas ser fiel. Apocalipsis 22:12 es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y hay muchos versículos, hermanos, en la Biblia que nosotros encontramos que nos hablan de la recompensa de aquellas personas que serán fieles a Dios, que somos fieles a Dios, pero que al final de todo la recibiremos cuando Jesús venga. Así que en esta hora yo los invito a que cada uno de nosotros seamos fieles a Dios. Que al mirar estas parábolas extraordinarias que hemos estudiado, la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, nosotros podamos entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El plan es que nosotros, como buenos samaritanos, veamos por las personas, por nuestro prójimo, las personas que necesitan una ayuda, y más ahora en este tiempo que estamos viviendo. Debemos ser esos buenos samaritanos de ayudar a las personas. Como dije hace un momento, la iglesia tiene un propósito de existir. La iglesia no es solamente para que nosotros nos reunamos cada sábado como miembros de iglesia, vengamos y adoremos a Dios. Eso es muy bonito, sí, es muy hermoso, hermanos. Pero la iglesia existe con el propósito de ayudar a otras personas que necesitan de nosotros. Eso es lo maravilloso. Y la oveja perdida nos muestra que cada uno de nosotros, como verdaderos hijos de Dios, como buenos pastores del redil, del rebaño, vayamos por aquella oveja que se ha descarriado y la traigamos al aprisco, para que así, junto con nosotros, pueda recibir la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Mi deseo de oración es que cada uno de nosotros sigamos siendo fieles a Dios,
sigamos siendo esas personas que Dios quiere de nosotros, pide de nosotros, y así poder estar en aquel día, en aquella mañana gloriosa, cuando Cristo Jesús venga por su pueblo, cuando el buen samaritano regrese y nos lleve a casa. Que Dios los bendiga, mi deseo de oración en esta mañana. Voy a invitarlos a inclinar su rostro para finalizar nuestro día de hoy. Bendito Padre que moras en el cielo, te alabamos y te glorificamos por tu grandeza, por tu poder, por ser nuestro Dios, Señor. En esta hora te suplicamos, Padre Celestial, que sigas estando con nosotros, que nos ayudes a estudiar tu palabra, Señor, y a poder profundizar en ella y encontrar estos mensajes extraordinarios que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a estudiar, Señor, por favor, a ser fieles a ti, a permanecer fieles aunque se desplomen los cielos. Bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre, Señor. Que en medio de las circunstancias adversas que estamos viviendo, que podamos seguir a Cristo Jesús donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Y que cada vez que haya un problema, cada vez que Satanás venga a nosotros y nos tiente, podamos responder con un escrito está. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias por las bendiciones recibidas que no merecemos. Por eso te lo pedimos y te lo imploramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.